estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, iglesia? Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Domingo, ¿qué? Primero. 3. ¿Así? Domingo 3 de mayo. Ya es domingo 3 de mayo, ya estamos en el mes de mayo. Estamos muy contentos. Nos tocó ahora a nosotros compartir esta palabra. Y bueno, estamos muy agradecidos con Dios primeramente. El tema de hoy que vamos a compartir con ustedes le pusimos por nombre el poder de la misericordia y la autoridad. Como se darán cuenta, estoy cerca de Susana a distancia, porque hoy hay que estar en Susana a distancia. Bueno, pues vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Nos da mucho gusto que ya estén conectándose por ahí, los estamos viendo. Ya por ahí hay 2, 3, 4, 5. No, hombre, va a ser muchos que van a estar conectados. Pastora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, iglesia? Pues aquí emocionada igual que usted, pastor. Esta es una palabra que verdaderamente nos tiene como pepita en comal caliente. Muchas verdades, mucho que aprender, mucho que redireccionar con la palabra, y la verdad que yo la tomo para mi vida totalmente. Así es que pues nos arrancamos, pastor. Claro que sí. Recuerda, la palabra de Dios siempre hay que tomarla personal, primero para uno. Amén. Sí, Así es de que, ¿qué les parece si iniciamos? Saludamos a todos los que ya se están conectando y esperemos que todos estén muy bien. Nosotros estamos muy contentos y muy confiados en lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Si recordamos un poquito la historia de lo que venimos viendo, estamos analizando, estamos estudiando el capítulo de Marcos. Y hoy nos toca continuar ahí en Marcos 9, capítulo 9, versículo 14 al 29. Así es. Ya por ahí Lalo y Anita iniciaron con esa trilogía, con esa saga como Star Wars, como no sé cuál más. Yo no soy mucho así de trilogías o de películas así de sagas, ¿no? Pero ellos iniciaron con una historia muy impresionante de cómo los discípulos, después de estar con Jesús en una transfiguración allá arriba en el monte, se vieron impactados por esa magnificencia, esa gloria de la presencia de Dios, estando Elías, Moisés, Jesús y los 3 discípulos más cercanos de Jesús. Nos damos cuenta cómo en esta historia, después de ese momento glorioso, bajan junto con Jesús esos 3 discípulos y se encuentran a una vida real. Así es. A la vida que como tú y yo nos enfrentamos cada día. Así es, pastor. Qué difícil es cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando vas a un retiro, cuando vas a la iglesia y de repente termina el servicio, termina el culto y regresas a tu vida diaria, a los problemas, a las situaciones complicadas que nos vemos tú y yo en nuestra vida diaria. Pero bueno, el capítulo de Marcos también nos habla de cómo van los discípulos llegando en ese momento en donde se encuentran con muchas personas y empiezan a discutir porque una persona les llevó a su hijo que estaba enfermo y no lo pudieron, estaba endemoniado y no lo pudieron curar. ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos a estas situaciones? Creo que en esta historia que nos lleva hacia este personaje que lleva a su hijo delante de Jesús,
nos podemos dar cuenta cómo el enemigo no solamente trabaja en las personas adultas, sino en los pequeños. La Biblia nos relata en el pasaje bíblico, si quieren lo leemos, pastor, para recordar y darle frescura a todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Para recordar lo que nos habló Dianita y Lalo, lo que nos habló Pilar y Me parece Lalo. perfecto. Me parece Le damos lectura entonces Claro al que capítulo. sí. Muy bien, dice así: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 29. Dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, no sus discípulos, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Wow, Tremendo. tremendo. Seguimos. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Los discípulos no pudieron echar fuera este demonio. Y respondiendo él les dijo, Jesús, el Jesús amoroso, el Jesús todo amor, el Jesús que es el Señor, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Wow! Qué Fuerte. Fuerte. Les gritó y en su cara. ¡Wow! Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Nos hablaba Lalo y Pili de que esta normalmente lo toman como una enfermedad de epilepsia, ahorita en la actualidad, pero no se imagina lo que está detrás de esta situación, ¿verdad? Hay un espíritu demoníaco. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Desde niño. ¿Qué le permitiría al Padre ver o hacer a este niño para que el demonio lo pudiera poseer? Sí, porque dice que desde niño. Hay puertas, nos decía Lalo y Dianita, hay puertas que se abren desde pequeños, que luego... O herencias generacionales. Hay muchas cosas que desde pequeños, si no vamos cuidando esa alma, si no vamos cuidando esos hábitos, esas costumbres, al final del día, en el transcurso de la edad, se van abriendo puertas que no son correctas. O heredamos simplemente. También heredamos algunas cosas. Okay. Y muchas veces le echan el fuego, dice, y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto, ya, hasta ahí quedó. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, ya aparte los discípulos, ya con Jesús en su casa, ya en la intimidad, le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Qué pasó? Y les dijo Jesús: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Wow. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias. Sí, Señor. Gracias por este día, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, te pedimos que esta palabra sea como una semilla, sea que algo que nos revele, algo que nos instruya, Señor, para seguir caminando conforme a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos y que sea tu Espíritu Santo el que hable el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A nosotros nos toca compartir a partir del versículo 25. 25, así Del 25. Así es de que, adelante. Así es. Bueno, pues comenzamos. Dice la palabra de Dios: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Versículo 25.
Wow. Aquí vemos cómo, sin titubear, en toda la autoridad que Jesús tiene, se acercó al muchacho. Se acercó al muchacho. Yo puedo percibir aquí que era un muchacho que ya no estaba en sus 5 sentidos, porque estaba poseído por un espíritu inmundo. Y estudiando este pasaje estamos hablando de un espíritu demoníaco. Sí, totalmente. Entonces, la importancia de saber a quién estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo. Y platicando, cuando estábamos preparando esta palabra, yo recordaba y le decía al pastor la importancia de referirse a las personas o a las cosas como son. Y decía yo, la diferencia que hace un maestro en un salón de clases cuando le dice, hey tú, salte del salón. ¿Sabe quién se va a salir? Pues todos se van a quedar viendo porque, pues ¿a quién le está hablando? Pero si le dice por nombre, hey, Pablito Pérez, te sales del salón, ¿quién se va a levantar? Pablito Pérez, exactamente. Bueno, aquí Jesús se acercó y sabía qué clase de espíritu estaba atormentando a este muchacho. Correcto. Entonces se acerca a él y le dice, espíritu mudo y sordo. Por nombre y apellido. Por nombre. Y le dice, te sales de él y da toda la autoridad para que salga de él. Entonces aquí podemos ver que para no perder el tiempo tenemos que tener ese discernimiento del espíritu para saber a qué nos estamos enfrentando. Porque a los discípulos les pasó, estaban hablando con el padre y les dijo, mire lo que tiene mi hijo. Entonces dice que los discípulos no pudieron echarlo fuera. Y creo que le pasó como Susana distancia. Y yo creo que a los discípulos le pasó como ese maestro que dijo, hey, tú salte. Pudieron estar haciendo oraciones repetitivas sin siquiera saber a lo que se estaban enfrentando. Sí, es correcto. Hay ocasiones en que nosotros no podemos o no sabemos identificar el problema en verdad. Y muchas veces nos estamos dando y estamos peleando contra algo que no dimensionamos, no sabemos cómo atacarlo. Es por eso que Jesús aquí nos enseña que debemos de identificar exactamente el problema. Identifica el problema y dale al problema, porque muchas veces en el matrimonio luego tenemos problemas y empezamos discutiendo un punto específico y después nos olvidamos de ese punto y terminamos peleándonos. Nos olvidamos del problema. Sí. No enfocamos el problema, no le damos al problema, nos damos entre nosotros y perdemos solamente el tiempo. Y empieza a poseer un espíritu demoníaco. Así es. Wow. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Iglesia, Jesús nos enseña en este momento de cómo Él llama por nombre y apellido a los espíritus malignos, y cada vez que tú te enfrentes a una situación complicada tienes que determinar de qué se está tratando. Así es. Amén. Amén. Seguimos entonces. 26. El 26, ¿qué dice el 26? A ver, diga, pastor. Dice así el versículo 26. Dice: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Este muchacho estaba inconsciente porque Sí. lo tenía poseído el espíritu. Totalmente. Y aquí vemos que el espíritu inmundo, el espíritu demoníaco tenía un objetivo con este muchacho. Como tiene el objetivo con todos aquellos a los que atacan. Así es. ¿Qué es? Era matarlo. Matarlo. Era matarlo porque dice, en la cita bíblica dice que lo azotaba, que lo aventaba al fuego. Sí. Y dice que casi lo dejaba muerto y la gente lo veía como si estuviera muerto. Aun cuando Jesús estaba reprendiendo, aun cuando Jesús le estaba dando órdenes que saliera fuera de él, era su última oportunidad del demonio para cumplir su propósito en el muchacho. Y estamos hablando de un espíritu demoníaco que dice que lo sacudió con fuerza. Lo sacudió con fuerza y lo dejó casi muerto. O sea que cuando hay esa clase de espíritus en nuestra vida, podemos ver que el propósito del demonio es muerte.
Definitivamente. Física y espiritualmente. Totalmente, totalmente. Cada vez que nosotros tenemos una presencia, una manifestación de ese tipo, nunca esperemos nosotros llegar hasta el final, porque sí hay una muerte. Hay una muerte espiritual y también puede haber una muerte natural. Vemos cómo el muchacho lo hacía, lo arrastraba, lo llevaba a querer matarlo en el fuego, en el agua. Y la intención del demonio era totalmente clara, matarlo. Pero déjame decirte algo, iglesia, a este muchacho, así como a su padre, ya Jesús los tenía en la mira. Ya Jesús los tenía identificados, como te tiene identificado a ti, a mí, a ti y a todos los que creemos en Él. Él ya nos tiene ubicados y Él no va a permitir que ningún demonio cumpla su cometido. Pero aguas, tenemos que llegar a los pies de Cristo. Tenemos que estar confiados en que Él es el que nos va a poder ayudar y llegar delante de Él. Si no es que tú llegas solo, va a haber otra persona que te va a llevar a Él, te va a invitar, te va a proponer que conozcas un poco más de la palabra. Amén. Amén. Aquí vemos que el resultado de un padre que está clamando por su hijo, el resultado de acercarse a Jesús, el muchacho no se estaba acercando a Jesús. El que tenía la necesidad de ser liberado no estaba consciente. Y aquí vemos cómo un padre clama a Jesús y Jesús lo lleva al origen de todo esto, ¿verdad? Porque siempre andamos buscando culpables para todo, nos lo decían las semanas anteriores, como él decía, es que tus discípulos no pudieron hacerlo, y cómo Jesús lo lleva al origen de esta situación y habla de que eran hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y el padre dijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, comenzó a clamar. Y entramos al verso 27, que verdaderamente a mí me reconforta, me tiene llena espiritualmente. ¿Y quiere que lo lea, pastor, o lo lea usted? Dice así la palabra de Dios en el verso 29. Pero Jesús, 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¡Wow! O sea, este muchacho estaba en la peor condición, pastor. ¿En serio? Este muchacho ya no estaba en sus 5 sentidos. Para la gente ya estaba casi muerto, o mucha gente lo veía muerto. Y podemos ver que cuando Jesús te extiende la mano, no importando tu circunstancia, no importando tu estado, dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando Jesús entra al matrimonio, cuando Jesús entra a la relación con los hijos, Él te toma de la mano, Él te levanta, Él te restaura, no importando la condición en la que hayas llegado, no importando la situación que estés viviendo. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios de todo poder, que con solo tomarse de su mano. ¿Estás pasando por alguna aflicción, por alguna enfermedad, por alguna situación que no has podido corregir, que no has podido tú solventar? ¿Estás pasando por alguna enfermedad que no has podido sanar? Tómate de la mano de Jesús. Él es todopoderoso, Él es todo misericordia y podemos confiar totalmente en Él. Amén. Amén. Y a lo mejor hasta nosotros mismos pudiéramos estar en ese punto como el muchacho. A lo mejor tú que estás escuchando esta palabra podrás estar en un punto donde la gente ya te ve como muerto. Pero déjame decirte una cosa, que no te desanimes, que aun cuando hayamos fallado, aun cuando estemos en la peor condición, la misericordia y el poder de nuestro Señor Jesucristo, y cuando extiende su mano y cuando dice que le endereza, Jesús tiene el poder para enderezar nuestra vida. Y tiene toda la autoridad. Jesús tiene toda la autoridad y el amor. Porque cuando alguien está en esa condición, nadie se quiere acercar a ti,
porque todo el mundo te está señalando, inclusive si te ven, pueden darle la vuelta o cambiarse de cera. Cuando tú ves a alguien en la calle y conoces de la palabra de Dios y estás viendo su condición, muchos no entienden esa parte, pero cuando el amor, el poder y la misericordia del Señor llega a tu vida, ¿qué importa lo que estén diciendo todos esos escribas? ¿Qué importa que estén diciendo lo que estén diciendo? Inclusive ¿qué importa lo que pasó antes que lo llevó a esa condición? El amor y la mano extendida de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para levantar nuestras vidas, Amén. para levantar la vida de nuestros hijos, Amén. para levantar la vida de tu familia, para levantar la vida y tu matrimonio, tus finanzas, tu salud. Amén, amén. Esta iglesia, la Roca Fuerte al Cielo, nos hemos empeñado y nos hemos de verdad puesto la meta de que nosotros vamos a alcanzar a todas aquellas personas que han estado en dificultades, en problemas, alcoholismo, drogadicción. No importa tu condición, no importa tu condición, nosotros tenemos un mandato de parte de Dios de extender la mano. Y hoy de parte de Dios extendemos la mano para todos aquellos que estén sufriendo, para todos aquellos que estén batallando con alguna condición, con alguna situación familiar, matrimonial, de adicción. No sé lo que tú estés pasando, pero nuestra visión es extender la mano y levantarte, así como lo hizo Jesús. ¿Recuerdas hace algunos meses, ya casi el año, creo que ya es el año, amor, que pudimos ver a una persona que estaba casi en esa condición, Sí. ¿verdad? Y cómo, Wow, sí, cómo decidió cierto. creerle. Sí, cierto. Pero por medio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio, recibió la verdad, recibió liberación, y hoy por hoy podemos ver a un hombre levantado, un matrimonio Amén, restaurado, amén, sí. un matrimonio con todo la toda expresión extensión de la palabra, porque le han creído y han ordenado su vida, y hoy por hoy sus hijos y su familia están caminando, creyendo en esas promesas. Amén, amén. Vamos, pastor, al verso 28, ¿qué le parece? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué los discípulos no pudieron? ¿Por qué a veces tú te preguntas que no puedes salir de esa condición? ¿Por qué a veces nosotros creemos que no podemos salir de esa situación en la que estamos viviendo y que tenemos tiempo y que muchas veces nos vemos como ese muchacho arrastrados por esos espíritus, nos llevan al fuego, nos llevan al agua y nos llevan a echar espumarajos, a crujir los dientes, a vivir una vida terrible? Pero ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué no podemos salir nosotros de esa condición? Porque esto fue lo que dice en el versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Yo me imagino que en ese momento los discípulos recordaron cuando Jesús los envió y les dijo, vayan, ¿verdad? Sí. Y prediquen el Evangelio. Les doy toda autoridad. Y fueron empoderados, y como ellos fueron yo me imagino que recordaban ese tiempo que ellos fueron, donde sanaban, predicaban el Evangelio, echaban fuera demonios. Sí. Entonces hoy por hoy se estaban preguntando ¿por qué? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué hoy no pudimos? Y a lo mejor nosotros, en una condición como cristianos, con mucho tiempo de estar aquí en la iglesia, nos preguntamos ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos resolver ciertas cosas que están pasando en nuestras vidas, ¿verdad? Y hay que hacer lo que hicieron los discípulos, porque dice que entrando A su casa. Tienes que entrar a la casa de Jesús. Tienes que entrar en la presencia de Dios. Tienes que buscar en esa intimidad, en ese cuarto a solas, en donde tú dobles tus rodillas, en donde tú levantes tus manos, en donde tú te desnudes delante de Jesús y le digas, aquí estoy, Señor, yo solo no puedo, en mis fuerzas no he podido, pero hoy entro a tu casa, entro a tu presencia y me entrego totalmente a ti. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y Jesús les dijo. Ya les había contestado antes de que entraran a la casa. ¿Qué regañiza les puso? Ya les había contestado, porque ellos decían, ¿por qué nosotros no pudimos? Pero Jesús ya les había dicho, oh generación incrédula. Estaba Jesús hablando
que sus discípulos estaban en el punto de la incredulidad. Estaba hablando aquí de que necesitaban otro nivel de fe. Estaban hablando que necesitaban otro nivel de compromiso, otro nivel de creer. Y creo que ahí radicaba el fracaso de los discípulos. Definitivamente. Capítulos anteriores, Pedro había dicho: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Así es. Pero el siguiente capítulo, el mismo Pedro estaba diciéndole: Señor, cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro es el primero que dice: no, Señor, no puede ser esto, yo no voy a permitirlo. Ahí es donde los discípulos estaban menguando en su fe, negando lo que tenía que pasar, oponiéndose a la voluntad de Dios. Y ahí es donde menguó su fe y menguó su creencia acerca de lo que tenía que sucederle a Jesús. Y eso los llevó a un punto en donde no pudieron superar, en donde no pudieron llegar a ese nivel que se requería o que se requiere para estos casos. Así es. ¿Y cuántas veces en nuestro diario vivir nos pasa? ¿Por qué no puedo solucionar las cosas en mi matrimonio? ¿Por qué no puedo tener una buena relación con mis hijos? ¿Por qué no tengo una buena relación con mis padres? ¿Por qué estoy fracasando en mi área financiera? ¿Por qué mi salud se ve afectada? Y aquí vemos, y la respuesta, bueno, es generación incrédula, ¿verdad? Así es. Generación incrédula. Y vamos al verso 29, pastor. ¿Qué dice el verso 29? Dice así: y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Así es. Esta generación, dice, y le dijo: este género. Y me detengo ahí, porque está hablando de un género. Dice que con nada puede salir sin oración y ayuno. Entonces estamos hablando de que los discípulos habían descuidado ese poder que Dios les había dado, habían descuidado su área, su oración, habían descuidado su intimidad con el Padre, dejaron de hacer lo que tenían que hacer para que su fe fuera en aumento, creyendo en poder, creyendo en fe, ¿verdad? Para que esto no les pudiera pasar. El caminar de un cristiano, iglesia, el caminar de un cristiano debe de ir de la mano de un equipamiento. Jesús había caminado ya casi 3 años con sus discípulos, y en ese tiempo Él los fue equipando paso a paso, momento tras momento. Él iba poniendo en ellos esas capacidades, esas aptitudes que en su momento los tenían que llevar a la práctica, pero ellos se fueron perdiendo y se olvidaron de primero equiparse con esa armadura que ya conocían ellos. Hay 3 puntos importantes y yo quiero que los pongas muy en cuenta hoy, iglesia, para que este pasaje bíblico, esta historia que te estamos nosotros narrando, quede bien grabada en tu corazón y en tu mente. Hay 3 puntos básicos de los cuales los discípulos carecieron. Así es, y no se dieron cuenta que a quien se estaban enfrentando es directamente con las fuerzas de Satanás. Y ellos no estaban revestidos como tenían que haber estado, porque habían descuidado lo principal en sus vidas. Pero si ya les había dado el poder y la autoridad, ¿qué pasó? Bueno, pues entonces ellos no estaban revestidos. Ellos fueron a enfrentarse con esas fuerzas espirituales malignas, demoníacas, y ellos no estaban revestidos, no tenían la armadura que tenían que tener. Ok. Entonces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que entender muy bien y dimensionar lo que significa portar nuestra armadura. La armadura de Dios, que es la que nos protege en nuestro diario vivir contra los ataques del enemigo. Y no vamos a ahondar mucho, solamente te vamos a decir que la armadura de Dios se compone obviamente de partes importantes: el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada,
el cinturón de la verdad, el casco de la salvación, ya lo dije, que es el yelmo, las sandalias, el calzado. O sea, todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de revestirnos todos los días con esta armadura. Entonces, ellos habían descuidado varias cosas. Definitivamente. Los discípulos habían descuidado varias cosas y creo que a muchos nos sucede lo mismo. Descuidamos todas estas cosas, descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos esa oración, descuidamos y desconocemos verdaderamente cuál es el verdadero ayuno que trae poder y autoridad para deshacer todas esas obras demoníacas en nuestra vida, en nuestra familia. Y aquí podemos ver el resultado de los discípulos y también podemos ver el resultado en nuestras vidas. Queremos vivir de nuestras rentas. Híjole. Como ya fuimos salvos, como ya recibimos la bendición pastoral, como ya venimos a la iglesia, como ya levantamos nuestras manos y cantamos unas alabanzas, Como ya tenemos un título, como ya me conocen que yo voy a la iglesia, ¿verdad? Yo ya no tengo que hacer nada porque yo ya traigo la estafeta, yo ya soy cristiana, yo ya soy pastor. Entonces empieza en nosotros a empanecerse nuestro corazón, empieza nuestro corazón a sentir orgullo y a descuidar. Y creo que es algo que le pasaba a los discípulos porque pues decían, cuando llegaron y le decían a Jesús, Señor, es que hasta los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Y qué les dijo Jesús, pastor? Que tú, mijo. Así les dijo, que tú, mijo. Mira nada más. No te regocijes que los demonios se sujeten en mi nombre, sino hay que seguir haciendo lo que Él nos dice, seguir predicando el Evangelio, no descuidar esa parte fundamental que estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Jesús, hasta el último día de su vida, subió al monte a orarle a su Padre. Así es. Hasta el último día tuvo una comunión directa con el Padre. Tuvo fe, estuvo en oración, estuvo en ayuno. Hasta el último momento, Jesús, siendo Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en algún momento a sus discípulos los llevó al monte, también Getsemaní, les dijo, espérenme y oren conmigo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. No te duermas, iglesia, no te duermas. El caminar de un cristiano es un constante orar, ayunar, confiar y siempre con nuestra armadura puesta. ¿Quieres ser un vencedor? ¿Quieres tú tener victorias? Bueno, pues te recomendamos esta forma. Siempre salir revestido de nuestra armadura, siempre con fe, siempre en oración, siempre en ayuno. Bueno, entonces vamos a puntualizar. ¿Cuál fue el descuido de los discípulos? No tenían la armadura puesta, ya no estaban en oración, no estaban ayunando y el resultado fue una falta de fe. Una falta de fe que los llevó a un fracaso, al fracaso de una vida espiritual y a una vergüenza pública. Wow. Cuando nosotros descuidamos estas áreas en nuestra vida, el resultado va a ser el fracaso en nuestro matrimonio, el fracaso va a ser en nuestra familia, el fracaso va a venir financieramente, el fracaso va a venir en nuestra salud y es algo que tenemos que entenderlo, iglesia. No tenemos que llegar, y si lo hemos descuidado, este es un llamado de parte de Dios, para que nosotros nos fortalezcamos en el gran poder del Señor, para que nuestro matrimonio vuelva a tener vida, para que todo aquello que está muerto en nuestros hijos, en nuestras vidas, vuelva a vivir en el nombre de Jesús. Todo, escúchame bien, iglesia, todo servicio que tú pretendas presentar o tener en el reino, todo servicio que tú pretendas o quieras establecer en el reino, tiene que llevar consigo una comunión directa con el Señor. Una comunión directa, una comunión sincera, una comunión constante con el Señor. Porque de otra manera nuestros esfuerzos, nuestro servicio, nuestra comunión, nuestra vida va a ser de una manera estéril y vana. ¿Qué es esto? Estéril y vano. Estéril es algo que no da fruto. Así es. Algo que no da fruto.
¿Te suena? Has vivido una etapa, has vivido una época, has vivido una situación en la que dices, pero ¿por qué no salgo de esto? ¿Por qué no puedo solucionar el problema? ¿Por qué no puedo yo avanzar en mi vida espiritual, en mi vida natural? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? No ves los frutos, no ves los frutos, porque has vivido una vida estéril espiritualmente. Los discípulos tuvieron que vivir un fracaso, y un fracaso muy doloroso, en el cual Jesús les tuvo que enseñar la importancia de lo que habían dejado de hacer, ¿verdad? Les estaba enseñando de una forma dolorosa. ¿Y cuántas veces nos toca a nosotros aprender de una forma dolorosa, en el cual pues nos toca aprender de esa manera porque descuidamos totalmente esa comunión y ese poder, que solamente nos sentamos y esperamos que como aquel que recibe sus rentas, que el Señor esté depositando en nosotros. Si Él ya nos dio dones y talentos, si Él ya nos dio un ministerio, pero no es algo como que tenga, amigo, aquí le voy a dar. No, aquí vemos que nos tiene que llevar a un compromiso más grande, nos reta a tener más fe, nos reta a no descuidar esa área en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos claramente por qué llegamos a un fracaso, pero también vemos que en medio de ese fracaso, si Jesús extiende su mano de poder, si Jesús ve nuestra condición y alguien más ora por nosotros, Él nos va a enderezar. Amén. Él nos va a enderezar y nos va a levantar. Amén. Iglesia, el día de hoy te exhortamos, te invitamos a que continúes tú en este caminar en el que Dios ya te ha designado, en el que Dios ya te ha llamado, en el que Dios ya te ha marcado. El Espíritu Santo ya puso una marca en ti y en cada uno de nosotros. Nos corresponde a nosotros no confiarnos, no quedar nada más estáticos esperando que Dios nos bendiga. Tenemos una misión, tenemos una encomienda. Como iglesia, la Roca Puerta al Cielo, nos hemos decidido a ser discípulos. Y es por eso que hoy te exhortamos a que no pierdas esa intimidad, a que no pierdas ese tiempo de oración, a que no pierdas ese tiempo los miércoles de ayuno que convocamos a la iglesia a un ayuno. Ahora no es necesario que nosotros te convoquemos a un ayuno. Tú sabes el poder del ayuno y si no lo has dimensionado, ponlo en práctica. El ayuno es una llave muy poderosa para que podamos ver los milagros de Dios, para que podamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Así es de que si hoy este tema te ha movido, déjame decirte algo para terminar, que nosotros estamos muy expectantes de todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y en tu vida también. Caminemos juntos, te invitamos a que caminemos juntos en fe, en oración, en ayuno. Y te invitamos a que te pongas toda esa armadura, todos los días que camines con esa armadura puesta, para que podamos vencer, para que podamos solventar, para que podamos nosotros hacer caer a todos esos espíritus que no permiten que nosotros avancemos en nuestra vida. Amén. ¿Le parece, pastor, si oramos? Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu que nos muestra, nos enseña y nos dirige y nos lleva a toda verdad y a todo conocimiento. Padre, pedimos perdón si hemos descuidado, Señor, esos dones y esos talentos que has traído a nuestra vida. Hoy te pedimos perdón, Señor. Y si nuestra vida está en una condición que parece ya muerta, Padre, yo en esta hora te pido, Señor, que por tu pueblo, Señor, tú extiendas tu misericordia, tu mano de poder y nos endereces y que nos levantes en este tiempo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias te damos, Señor. Gracias, iglesia, por acompañarnos. Gracias por
por atender el llamado y reunirse. Esperamos pronto ya estar reunidos en la iglesia, Así es. pero este tiempo nos está ayudando. Gracias iglesia. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Que tengan un bonito día. Hasta pronto. Me has enseñado